Hola a todos, que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte para todos aquellos que nos están escuchando a través de este vídeo. El tema central de esta semana es el poder de la cruz. En esa cruz tenemos muchos beneficios de los que la iglesia se ha beneficiado. Ahí es donde nos hemos reconciliado con Dios. En la cruz hay salvación, en la cruz hay victoria, en la cruz ya la ley no está, ya no estamos sujetos a esa ley, sino es la gracia, porque sería imposible cumplir esa ley. En esa cruz vamos a ver muchos beneficios a lo largo de esta semana. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Todos sabemos que el hombre estaba separado de Dios por el pecado de Adán. Ese era el problema en el que la humanidad se encontraba. Entonces Cristo tuvo que venir porque la ley era imposible que a través de la ley nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, cuando vemos en Romanos 5:12 que Adán introdujo el pecado, de modo que la muerte se extendió a todos. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante que entendamos las cosas. A veces hay familias que están caminando en el error, todavía no saben cómo salir de situaciones porque no han entendido. Y espero que puedas entender esta corta reflexión y puedas ponerla en práctica en tu casa. Y si tienes que humillarte, pedir perdón, hazlo. Lleva el orgullo a la cruz del Calvario, porque así como Adán introdujo el pecado, introdujo la muerte al mundo, así hay muchos padres que han introducido el pecado en los hogares. Padres que inconsciente o conscientemente lo han hecho y no han tratado de resolver aquel problema en esas casas. Por eso vemos hogares en desorden. Por eso vemos hogares que están confundidos y no están entendiendo lo que Dios está haciendo. Porque así como Adán introdujo el pecado, introdujo la muerte espiritual, así muchos hombres, y cuando estoy hablando de hombres me estoy refiriendo a la mujer y al hombre también, porque de las dos personas somos responsables, tanto el padre como la madre. Nosotros hemos abierto puertas muchas veces en nuestras casas y vemos desobediencia, vemos rebeldía, vemos que no hay ese orden. En vez de ser un lugar de reposo, es un campo de batalla en las casas y en los hogares. Y no hemos sido conscientes que los padres hemos abierto puertas para que el enemigo tenga autoridad sobre nuestras casas. Por eso quería hacer un paréntesis. Entonces, si el enemigo te usó para meter basura a tu casa, que sea Dios el que te use para traer bendición. Si el enemigo te usó para traer muerte, que sea Dios usándote ahora para traer vida a tu casa, a tu hogar. Porque no hemos sido conscientes cuando muchas veces con facilidad la mujer irrespeta al esposo, el esposo irrespeta a la esposa. ¿Y sabes quiénes están comiendo de todo eso? Tus hijos. Y eso se va a reproducir en tus hijos. Entonces esa herencia se la llevan ellos porque fue lo que se les dio de comer. Porque sin nosotros ser conscientes muchas veces estamos mal alimentando a nuestra familia y a nuestros hijos. Las actitudes son muy importantes. Tenemos que caminar con actitudes correctas. Entonces vemos hogares y vemos familias que les cuesta salir y están viviendo en un desorden. Oro a Dios que no sea tu caso, y si es tu caso, levántate en el nombre de Jesús, que así como el pecado entró, y si entró a través de tu vida porque no entendías las escrituras y vivías en rebeldía, hiciste cosas que no tenías que hacer y con facilidad todo eso lo llevabas a tu casa, hoy es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús y empieces a traer orden a tu familia, si eres mujer o eres hombre, porque yo estoy hablando a los padres, independientemente si seas mujer
o seas hombre, somos responsables delante de Dios. Así como hemos sido utilizados por el enemigo para traer muerte espiritual a nuestro hogar, para traer desorden, es tiempo que seamos utilizados por Dios para traer orden y para traer bendición a nuestras casas. Podemos ver que a través de un hombre entró el pecado, se introdujo la muerte, y hoy hay muchos hijos que están muertos espiritualmente, porque los padres no han entendido cada decisión que tú tomes cuenta para bien o cuenta para mal. No seamos negligentes a la hora de tomar decisiones. El pecado de Adán le costó caro a la humanidad, y el pecado de los padres le cuesta caro a los hijos. Hay hijos que les cuesta levantar cabeza porque los padres los han atado. Los padres, en vez de enviarlos con bendición a sus casas, a sus siguientes hogares, ¿verdad? Cuando ellos ya están formados, los has mandado atados, los has mandado bajo maldición, porque no supiste entender la palabra. Pero es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús y empieces a entender la palabra de Dios. Y podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo hermosa es la palabra, porque si no hubiese sido por el Señor, sería imposible haber obtenido esta salvación. En Romanos capítulo 5, versos 17 al 18 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. Escucha bien esta palabra: todos los que reciben a Cristo vivirán en victoria sobre el pecado, la muerte, por medio de un solo hombre, que es Cristo Jesús. Para poder vivir en victoria, para poder enseñorearte sobre el pecado, y que no sea el pecado el que se enseñoree sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, tenemos que vivir en Cristo Jesús. Pero vivir en Cristo Jesús no es decir yo te acepto y ya yo soy cristiano. No, eso no es suficiente. Si Él no es Señor de tu vida y gobierna tu vida y gobierna todos tus pensamientos y tus actitudes, y los frutos que das son frutos de un hijo de Dios o son frutos de una hija de Dios. Muchas personas dicen yo soy cristiano, pero los frutos niegan todo lo que las palabras están diciendo. No, Dios, el Señor dijo: por los frutos os conoceréis. Para que tú tengas victoria sobre el pecado, tienes que llevar una vida de santidad, una vida entregada al Señor, vivir para Él. Vivir para Él. Si no, no vas a tener victoria. Si todavía solo estás maquillando al viejo hombre y no has llevado a la cruz al viejo hombre, será imposible que vivas en victoria. Hay que vivir sumiso al Señor, que Él sea Señor de mi vida, no hacer lo que me dé la gana, responder como me dé la gana, me le levanto a quien me le dé la gana, no me dejo de nadie, yo así soy, así es mi carácter. Esos no son frutos de una persona cristiana. Si eso se está manifestando dentro de ti, hay un problema, no has nacido de nuevo. Si llevas años y todavía hay esas manifestaciones en tu vida, hay un problema. Es para considerarlo y decir no, estos no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne, lo dice el Señor. O sea, para que tú vivas en victoria, tienes que vivir, ¿verdad?, bajo la obediencia del Señor, bajo la obediencia del Señor. Así que dice en el verso 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y la vida nueva para todos. Una sola acción de Cristo. En Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se va a enseñorear sobre vosotros. Efesios capítulo 2, verso 12 dice y 13: en aquel tiempo estabais muertos. En aquel tiempo estabais muertos sin Cristo. Así éramos nosotros antes de recibir a Cristo. Estábamos muertos en delitos y en pecados, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era
la postura en la que nos encontrábamos. Una persona me dijo una vez: pastor, yo no estaba, me dijo, en el suelo, yo estaba en el subsuelo, y del subsuelo el Señor me sacó, y del subsuelo el Señor me dio la victoria. Y quiero decirte, si estás en el suelo o en el subsuelo, o donde tú te encuentres, de ahí el Señor te va a sacar si tú le crees y si estás dispuesto a recibirle a Él. Si no le has recibido a Cristo, y si le has recibido y todavía el pecado tiene victoria sobre tu vida, es tiempo de que Cristo sea Señor de tu vida de una forma correcta en tu vida. Entonces dice que así estábamos nosotros, sin esperanza, sin Dios. Pero es que el problema es que así está mucha gente hoy en día. Hoy muchas personas están sin esperanza, están sin Cristo. Y a ti y a mí se nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo fuimos llamados para reconciliarnos, no solo con Dios, sino que el mundo pueda ser reconciliado con Dios también. Dice, es nuestro deber predicar a Cristo. En el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, en otros tiempos estábamos lejos, ahora nos hemos acercado a través de la sangre de Cristo. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea que tenemos una tarea de reconciliar al mundo con Él. Tenemos una oportunidad. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Sabe por qué muchas veces no nos acercamos a las personas? Porque estamos tomando en cuenta sus pecados. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ayudarles a ir a Cristo Jesús. Y todos hemos cometido errores. Yo el primero he cometido demasiados errores, pero a través de la palabra el Señor nos enseña, el Señor nos ayuda. Y quiero animarte que puedas trabajar esta palabra en casa. Escucha bien, hemos sido llamados para reconciliar al mundo con Dios, y hemos sido llamados para reconciliarnos. Hoy muchas personas llevan años peleados entre sus propias familias, y también hemos sido llamados para reconciliarnos con nuestra familia. Y tú dirás, pastor, cosa dura me está pidiendo, cosa difícil. Es que usted no conoce mi familia, pastor. Podrían decirse muchos ahora mismo ahí donde me estás escuchando. Yo te podría decir también, tú tampoco conoces la mía. Todas las familias, en todas las familias hay problemas. Pero Dios nos ha mandado a reconciliarnos, a vivir en amor, en armonía. Porque si yo no amo a mi prójimo, entonces Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. Que se puede, sí se puede. Sí se puede que nos reconciliemos con nuestra familia y podamos llevar al mundo a los pies de Cristo. Este es el ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha dado. Yo quiero animarte a que seamos parte de esa cosecha grande que se viene, esa cosecha grande, que Dios nos ayude a podernos reconciliar los unos a los otros y poder reconciliar al mundo con el Señor. Si fuiste parte para introducir pecado en tu familia, ahora que seas parte para introducir vida, para introducir esperanza, para introducir gozo, para introducir alegría. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Te amamos en el amor del Señor. Trabaja esta palabra en tu casa, trabájala en tu casa. Un abrazo fuerte, les bendigo, bendigo los hogares, bendigo la familia, bendigo los matrimonios, y oro a Dios que vamos a tener matrimonios fuertes, familias fuertes en el nombre de Jesús. Aunque por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la salvación, el poder de la cruz. Un abrazo, te amamos en el amor del Señor. Chao, chao.